hemos invitado a Citlali Hernández, quien es la secretaria de las mujeres, una de las secretarías que se crearon para fortalecer justamente estos ángulos y esta visión que tiene ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que le damos la bienvenida en este espacio a Citlali Hernández. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, Citlali. ¿Cómo estás? Hola, Perla, no, al contrario, un gusto. Pues mira, hablemos de lo que estamos sí analizando en esta ocasión aquí en Café y Noticias, que en esta ocasión, en el 2024, pareciera que vimos por primera vez la transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda. Y es que también aquí se nota cómo se trata de consolidar un proyecto que es el proyecto de la Cuarta Transformación. La creación de la Secretaría de Mujeres, se nota también el cambio que hay, algo que habíamos visto durante la campaña también de la presidenta, de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, que decía continuidad y cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se fortalece ahora también con esta visión de una mujer al frente del gobierno, una secretaría como es ahora la Secretaría de las Mujeres, Lali? Sí, pues mira, lo dices muy bien. Yo pienso que si lo vemos así en dimensión histórica, al pueblo de México le costó más de 70 años conquistar un gobierno suyo, que eso fue en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador. Y yo diría que no solo ganamos un gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, sino que además inició la democratización de nuestro país. Y lo que eso significa en términos de que cuando hablamos de democracia, hablamos de la visibilización de las mayorías. El presidente López Obrador cimentó un proyecto de nación. En efecto, es la primera vez que presenciamos una transición de un gobierno de izquierda a otro gobierno de izquierda que le da continuidad, pero además con elementos muy particulares y emocionantes, creo yo, ¿no? Uno, pues que Claudia Sheinbaum gana pues con mucha más votación que con la que ganó el presidente López Obrador. Esto, digamos, da cuenta del respaldo al presidente, pero también de la emoción que generó la candidatura presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum. Y luego hacemos historia teniendo a la primera mujer presidenta de México, que no solo es la primera mujer que llega a ser la primera mandataria de nuestro país, sino que además es una mujer de izquierda, feminista, comprometida con las causas, y que ella me lo ha expresado así, que me parece que vale la pena compartirlo. Ella me ha dicho, así como el presidente López Obrador empoderó al pueblo de México, luchando contra el racismo, contra el clasismo, vamos a seguir con eso, pero además mi llegada quiero que signifique el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y eso significa pues combatir el machismo, la misoginia, y yo lo resumiría en la necesidad de una nueva convivencia entre hombres y mujeres. Entonces, pues muy interesante porque es la continuidad de un proyecto de transformación, un proyecto democrático, un proyecto que visibiliza a las mayorías y un proyecto que busca pues transformar de raíz mucho de los males neoliberales. Y yo estoy convencida que no podemos hablar de la exclusión, de la opresión, de la desigualdad, de la discriminación a las mujeres, sino refiriendo a ese modelo económico, político y social que fue, digamos, es el mejor escenario para fomentar o para que se profundizara todo tipo de exclusión machista, ¿no? Incluso. Entonces, la llegada de la presidencia a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum, pues llega con esta primera secretaría. Yo creo que le da dos matices muy de su personalidad. Crea la Secretaría de las Mujeres, crea la Agencia Digital de Innovación, que también lo hizo en la Ciudad de México, y la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es decir, además de la continuidad del proyecto de transformación del presidente López Obrador, profundiza otra serie de agendas muy, digamos, particulares o fortalecidas por su presencia como presidenta. Entonces, bueno, pues es un gran honor y una alta responsabilidad, porque pues ahora toca, por supuesto, que ese sexenio se vea materializada pues el ejercicio y las tareas de esta secretaría. Y justamente para ver materializado todas estas acciones que se van a implementar, ¿cuáles son los retos que tú observas, Itlali? Porque sí hemos visto algo en este 2024 desde que se da a conocer que Claudia Sheinbaum era la candidata para
la coalición de Morena, PT y el Partido Verde, cuando llega a la presidencia, se desata todo un ataque de misoginia, se desata todo este golpeteo en donde no vemos argumentos sólidos por parte de la oposición, ¿no? Sino lo que se ven es caer en esta grosería, en estos comentarios que terminan en esto, ¿no? En lo misógino. Entonces, si tenemos en cuenta también cómo se encuentra la sociedad mexicana en ese tema, ¿cuáles son los retos que tiene la Secretaría de Mujeres? Pues mira, yo creo que ese es el principal reto. Es como, o sea, estamos en el marco de un proyecto de nación que busca una transformación profunda. Y eso implica política pública, implica modificaciones constitucionales, legales, digamos como el presidente López Obrador hacía esta analogía del elefante reumático, ¿no? En mi caso, yo ahora creo que hay que hacer que se acelere el elefante o que se mueva el elefante reumático patriarcal, porque todo el Estado, como en muchas partes, si no es que en todo el mundo, fue construyéndose por esta lógica patriarcal. ¿Y qué es, digamos, para quienes ven esa palabra como muy radical o muy propia del feminismo? Pues es un mundo construido de hombres para hombres y con hombres. Entonces, esta transformación tiene que implicar una nueva visión, una visión de igualdad, es decir, entender que la mitad de la población son hombres, la mitad de la población son mujeres, y por ende tendría que haber mayor ejercicio de oportunidades, de garantía de derechos para todas las personas, que se dice fácil y está en la ley, etcétera, pero lo que ha planteado la presidenta, por ejemplo, en las primeras reformas constitucionales y legales que mandó al Congreso, pues justamente es la igualdad sustantiva, que es conocimiento a que hay un histórico retraso en la garantía de derechos y oportunidades para las mujeres y que el Estado asume reforzar, redoblar esfuerzos para fortalecer esta lógica de igualdad. Entonces, yo creo que el mayor reto es cómo todo el Estado mexicano adquiere una visión de igualdad, una visión, una perspectiva de género, y cómo de la mano de los cambios que se vayan dando, insisto, gubernamentales, creemos que es muy importante trabajar de la mano del Poder Judicial porque la violencia hacia las mujeres está profundamente ligada a la impunidad y digamos otra serie de acciones que nos ha encomendado la presidenta. A mí me parece que el mayor reto es abonar a un cambio cultural, es decir, cuando ves las cifras de violencia, por ejemplo, a mí me parece profundamente doloroso que la mayoría de las violencias hacia las mujeres provienen de un entorno cercano o donde, por ejemplo, la mayoría de los feminicidios pues provienen de alguien con quien tuviste un vínculo, con tu pareja, con tu novio, con tu esposo o exesposo. Entonces me parece que hay algo en la convivencia cotidiana que ha ido normalizando la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y lo vemos pues con las propias expresiones que desde la campaña, como bien dices, ha habido hacia la presidenta. Es decir, se la ha tratado de cuestionar su autoridad, su capacidad, su toma de decisiones por su condición de mujer. Y es esta interiorización que hay en algunas, en hombres y mujeres también, digamos, de ver que las mujeres o de pensar que las mujeres somos menos capaces, menos autónomas, que siempre tiene que haber alguien atrás de nosotras y prioritariamente un hombre adulto. Entonces, esta concepción, que además es cotidiana, o sea, yo lo digo mucho en estos días, ¿no? Pongo dos ejemplos. Cuando una niña tiene un diálogo inofensivo con un niño, el niño le dice, tú no puedes jugar fútbol porque las mujeres no saben jugar fútbol. El niño en serio cree que la niña no sabe jugar fútbol y la niña se empieza a hacer a un lado del deporte quizás o de esos espacios porque empieza a asumir que no tiene capacidad de jugar fútbol. Bueno, ese tipo de concepciones que vamos construyendo en nuestras relaciones, en nuestra convivencia diaria, pues por supuesto van generando una relación desigual. Seguro a ti te ha pasado, yo cada que lo digo me impresiona cómo le genera sentido a la gran mayoría de las mujeres. Pasa que cuando estamos en una reunión de trabajo, en un espacio educativo, en una junta donde hay más hombres, pues tú planteas una idea, parece que nadie la escuchó, se invisibiliza y luego un hombre la repite y ahí sí todos dicen, aplauso, genial, gran idea. Como si no, eso a mí me impresiona porque es algo como cotidiano a lo que nos enfrentamos las mujeres en nuestros espacios de desarrollo constante, pero es esta concepción en la que hemos ido
creciendo y desarrollándonos. Y a mí me parece que ese es el gran reto, o sea, como hablar todo este sexenio en todos los espacios públicos y privados y convocar a una gran alianza por supuesto, de todos los gobiernos, de todos los poderes, pero de actores también públicos, de voces en medios, de artistas, de comunicadores, de deportistas, del sector privado, de cómo podemos todas y todos abonar a un cambio cultural, ¿no? De cositas como estas que te estoy diciendo que parecen menores, pero que sí van construyendo una relación de desigualdad. Y yo creo que ese es el mayor reto y, digamos, a la par, por supuesto, estamos como en los dos grandes ejes, que es la promoción de la igualdad y la atención, el combate y la prevención a la violencia, pero la mayor prevención es justamente que logremos una nueva convivencia entre hombres y mujeres y sobre todo en las nuevas generaciones, porque también, pues quizás es ahí donde se puede fortalecer más una nueva relación de igualdad, porque eso, el tiempo de mujeres del que habla la presidenta, no significa un tiempo de venganza contra los hombres, significa que es tiempo de reconocer que ha habido un retraso histórico, un retraso en acceso a distintos derechos, etcétera, y que bueno, el tiempo de mujeres significa tiempo de igualdad, tiempo de emparejar esa distancia que ha habido entre hombres y mujeres, y por eso para mí se traduce en una nueva convivencia que sin duda va a abonar a una nueva armonía social, a pacificar, incluso a abonar a pacificar el país, y pues a hacer una sociedad mejor, que creo que en el fondo es, pues, en lo global, digamos, o en lo general, lo que busca la transformación. Sí, porque parte de lo que hemos visto, al menos hasta este punto en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es una manera muy didáctica, ¿no? Así como ahorita hacías tú mención al elefante reumático patriarcal, se tiene que mover, ¿no? Haciendo también referencia a cómo se tenían que mover las cosas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora también utilizar esas mismas maneras para tratar de hacer entender a la sociedad cómo se encuentra la violencia contra las mujeres, tener esta idea de hacerle ver muchas veces a las mujeres que están siendo sometidas a una violencia o incluso a los hombres, ¿no? Es una tarea muy, muy didáctica que muchas veces tiene que venir, ya sea de la Secretaría de Mujeres o la misma presidenta, ¿no? La veíamos en una conferencia explicando qué es un homicidio, qué es un feminicidio, la importancia de que sean catalogados estos asesinatos de ese tipo, ¿no? Entonces, pues también en ese marco, ¿cómo va avanzando, por ejemplo, las decisiones y los derechos de las mujeres en el tema, por ejemplo, del aborto? Hemos visto que se han sumado cada vez más estados y que se trata de pintar a México de verde, pero ¿cómo hacerle ver a la ciudadanía, a la gente, que esto es también para reconocer que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo? Pues fíjate, son 18 estados ya de 32 donde ya se ha aprobado o la legalización de la interrupción legal, digamos, o la despenalización, ¿no? Que van junto con pegado. Y yo pienso que es como un ciclo más completo, es decir, esta máxima que se repite en el feminismo, ¿no? Educación sexual para decidir, o sea, porque el problema, ahora que vemos muchísimos casos de violencias, muchos de agresiones sexuales, de violaciones a niñas, va muy vinculado a la falta, bueno, a muchas otras cosas, pero es fundamental, digamos, la educación sexual en las familias y en las escuelas. Hay un tabú en la sociedad mexicana o en algunos sectores de la sociedad mexicana muy vinculado a las creencias religiosas, pero creo que hay una línea delgada en la que me parece que hay que perderle el miedo a la necesidad de la educación sexual. Porque ¿qué pasa cuando una niña, más bien cuando un adolescente se enfrenta pues empieza a tener, digamos, su primer contacto con muchas cosas? Si no hay información, mucho más difícil que se cuide, mucho más difícil que tenga incluso autonomía sobre su cuerpo, y ahí es donde hay una vulnerabilidad, donde lamentablemente hay agresiones, digamos, distintas, ¿no? Por parte de su entorno. Entonces, digamos, esta frase que engloba muy bien lo que tenemos que hacer, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir, porque lo que pasa es ese ciclo, es decir, hay tabús, hay una idea errónea de que hablar de la sexualidad es un error, pero bueno, estamos
llenos de información en redes sociales, en internet. Cada vez tenemos sociedades lamentablemente mucho más sexualizadas. Entonces, bueno, me parece que la educación sexual es fundamental, que también la promoción, digamos, de la prevención del embarazo, el uso de anticonceptivos, etcétera, es doblemente fundamental también y está ligada a la educación sexual. Y luego cuando alguien decide, que también hay quienes creen que es una decisión sencilla, no lo es, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, pues al no tener un espacio legal, un espacio salubre, donde pueda tener desde el acceso a la información, a la sensibilización y, digamos, a interrumpir su embarazo, pues lo que pasa es que se recurre, la decisión al final ya la tomó y entonces recurre pues a un embarazo casero o un embarazo que pone en riesgo su vida. Entonces, es un tema complejo, controvertido, porque hay que decirlo con todas sus letras, hay sectores religiosos o conservadores, sobre todo conservadores, que reaccionan y entonces asustan de más, porque además hay una campaña muy elaborada por parte de estos sectores conservadores en el que de manera muy gráfica tratan de asustar con este tema. Pero bueno, lo que nosotros nos toca hacer es, yo estoy convencida que en este sexenio estará, digamos, despenalizado y legalizado este derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, cada quien sobre su cuerpo, pero tiene que venir acompañado de pues un fortalecimiento y capacitaciones y una serie de protocolos en el sector salud, que es muy importante porque al final luego pasa que aunque esté despenalizado, legalizado, algunos médicos no, por sus creencias personales o por miedo porque estaba penalizado, deciden no interrumpir un embarazo de una mujer o no hay, digamos, se tiene que fortalecer la atención de salud. Y luego la otra es justamente la labor que también tenemos que hacer con fiscalías, con el poder, los poderes judiciales locales, porque por ejemplo este caso sonado que hubo de Querétaro está muy ligado a esta falta de despenalización del aborto en Querétaro, ¿no? Es decir, una niña que es violada, que tiene un aborto espontáneo, ella no sabía que estaba embarazada, va al hospital y es el hospital el que da cuenta al Ministerio Público de este aborto espontáneo y casi de oficio se inicia una investigación y bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Que prácticamente se le quería meter a la cárcel culpándola de algo que ni siquiera estuvo en sus manos, o sea, fue un aborto espontáneo, pero al estar penalizado, los médicos consideraron que lo correcto era de inmediato dar cuenta a la autoridad. Entonces, pues yo creo que va ligado, porque también yo siempre he creído que además de despenalizar este derecho de decidir sobre nuestros cuerpos, tiene que despenalizarse socialmente, es decir, tenemos que hablar de esto en voz alta, tenemos que, digamos, asumir que nuestras creencias personales, nuestras decisiones personales, no están ligadas a las creencias o decisiones de otras personas. Como tomadores de decisiones, yo siempre lo he dicho, no tomamos decisiones para nuestras creencias, tomamos decisiones para los derechos de todas las personas. Y el hecho de que se despenalice o legalice el aborto no significa que todas las mujeres van a ir a abortar, porque no es una decisión sencilla, significa que quienes toman esa decisión lo puedan hacer de la manera más acompañada y más salubre posible, ¿no? Esa era ya por último de mi parte, Citlali, esa era también la importancia de que llegara una mujer a la presidencia de la República y que además no solamente sea mujer, ¿no? Sino que sea una mujer de izquierda y feminista. ¿Cómo lo ves tú, Citlali? Pues es que, fíjate, a mí me parece en sí mismo su llegada es muy poderosa, o sea, es un símbolo. Yo lo veo y bueno, creo que es muy evidente en cada mitin, en cada espacio. Es emocionante mirar a una niña gritarle del otro lado del escenario, gritarle presidenta, gritarle Claudia, queriendo saludarla, la manera en la que las niñas se emocionan al ver candidatas, o sea, yo lo he visto en muchas candidaturas, pero con la presidenta es impresionante. En sí mismo el símbolo es muy poderoso
O sea, tú, yo, muchas seguramente crecimos viendo en la televisión a la mayoría de hombres políticos. Hoy ver a la mujer, al espacio más importante de poder, a una mujer, y además hablándole a las mujeres y hablándole a los hombres sobre esta necesidad de convivir en igualdad, pues es muy poderoso. El que ella diga lo que no se nombra no existe y que diga presidenta con A, cuántos hemos visto ahí en redes sociales, en TikTok, en distintas redes, de mujeres que tenían su profesión sin nada, digamos, y están haciendo la mención, ¿no? Ingeniera, analista financiera, etcétera, etcétera. Entonces, en sí mismo el símbolo es muy poderoso, pero el compromiso de la presidenta es doblemente mayor. O sea, las primeras reformas que manda justamente son para defender, para que existan fuertemente las mujeres en la Constitución, para defender, digamos, a las mujeres de todas las violencias y para promover la igualdad sustantiva. Y bueno, la creación de la Secretaría de las Mujeres tiene también esa intencionalidad. Y que la presidenta todos los días hable sobre el tema, me parece que sin duda es muy poderoso. Iremos viendo cómo van pues estas acciones impactando, insisto, en un cambio social, que al final que haya mayor igualdad y que las mujeres vivan en paz y que las mujeres tengamos más acceso a nuestros derechos, sin duda no solo beneficia a las mujeres, beneficia a la sociedad en su conjunto. Entonces, yo estoy muy emocionada y creo que va a ser un sexenio en el que se avance muchísimo. Y también me parece que es referente México, lo que está pasando en México y lo que se ha hecho no solo ahora, sino también desde el sexenio pasado, pues está a la vanguardia de lo que pasa en el mundo. O sea, pocas cámaras, por ejemplo, tienen paridad, pocos partes del mundo tienen tanta participación de mujeres en política como la tiene México, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos bien y la presidenta además es muy comprometida con el tema, e iremos viendo los cambios a lo largo del sexenio, estoy segura. Sí, seguro. Pues que te vaya muy bien en esta Secretaría de las Mujeres y te deseamos un 2025 lleno de muchos, muchos éxitos. Itlali, muchísimas gracias. También feliz Navidad, que la pases muy bien en estas fiestas. Muchas gracias, Perla. Igual a ti y a todas las compañeras por allá. Aquí Gracias. están los micrófonos abiertos. Muchas gracias.